Bueno, muy buenos días. ¿Me logran escuchar? Se escucha, ingeniero. Buen día. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, hemos tenido un largo receso. La verdad que la última clase fue el 25 de mayo. Imagínense, estamos en 8 de mayo, creo. Bueno, por razones del examen y también más que todo por razones de salud, no pude continuar con ustedes, ¿no? En esta anterior semana. Les quiero mostrar un momentito dónde habíamos quedado. Estábamos hablando sobre. Aquí dice cabalito, dice, ¿no? Viernes 27 de mayo no hay clase. Bueno, habíamos hablado un poquito sobre los problemas que tienen los árboles, ¿no? O sea, ¿para qué se crearon los árboles? A ver, recordemos un poquito. Para la búsqueda, ¿no? Claro, para buscar, digamos, una posición, ¿no? Una posición. Aquí voy a ver si tenemos acá. Aquí tenemos, a ver. Ahí está. Entonces vamos a ir mirando un poquito el video. Entonces, el arbolito, digamos, que formamos acá, el arbolito que formamos acá, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces el árbol tiene el registro, o sea, el campo llave, ¿no? El campo llave y en qué posición se encuentra. Entonces, en vez de buscar en forma secuencial, lo que tenemos que hacer es vamos bajando por el árbol, ¿no? En un árbol balanceado, digamos, tendría más o menos logaritmo en base 2 de n, ¿no? Entonces, en vez de buscar de forma secuencial, aparte de acceder al disco, sería muy, muy, muy penoso. Entonces, vamos al árbol y en el árbol vamos encontrando, ¿no? Por ejemplo, si busco el 200 me dice está en la posición 1025, ¿no? Entonces voy directo, posiciono el cursor del archivo y le digo leer todo este registro, ¿no? Como aprendimos. Entonces puedo directamente, a eso se llama un índice, ¿no? Entonces así puedo acceder directamente a la fila o tupla que le dicen en la base de datos, directamente a la fila o tupla. Entonces cuando ustedes crean una tabla en un modelo relacional, ¿no? Una base de datos relacional, se crea una llave. Y el campo llave, jóvenes, el campo llave siempre genera un árbol B más, ¿no? No es un árbol, es un árbol M vías, pero que permite inclusive la repetición, un árbol muy complejo. Yo antes daba el árbol B, ¿no? El árbol B, pero eh, se me hizo un poquito complejo, ¿no? Enseñarlo después porque para evaluarlo más que todo era bastante complicadito. Entonces se forma un árbol B, ese árbol B, que es un árbol M vías, el árbol M vías entonces genera un índice, ¿no? Entonces cada vez que creen ustedes, recuerden, una llave en una base de datos, en una tabla, una base de datos, van a crear un índice. El índice es un árbol, la conexión, ¿no? Árbol B más. Un árbol B mejorado, ¿no? Un árbol B más. Muy bien. Entonces ahí podemos ver que cómo nació todo, ¿no? Tener un árbol binario hacía que la búsqueda sea binaria, ¿no? La búsqueda sea binaria, pero teníamos un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí clarito se ve que la intención de los
aquí como ven, la intención de los BCT es realizar búsquedas con el tiempo logaritmo en base 2 de n, que es el tiempo de la búsqueda binaria. Esa es la intención, ¿no? Es decir, que la búsqueda en vez de ser n, sea logaritmo en base 2 de n, saquen las cuentas. Si n es 1000, digamos, ¿cuánto es logaritmo en base 2 de 1000? ¿No? Es macanita. Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Digamos, de 64, logaritmo en base 2 de 64, ¿cuánto sería? 6, ¿no, verdad? En vez de ser 64 es 6, o sea, es mucha, baratísimo, pues no, baratísima la búsqueda. Entonces, la binaria, aquí está, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Que la búsqueda en el árbol sea equivalente al de la búsqueda binaria, ¿no? Esa era la intención. Pero había un pequeño problema. Y aquí lo estamos anotando. Yo siempre me aparto para que quede en el video. El árbol puede degenerarse, ¿no? Se puede desbalancear demasiado. Y me dice que esto sea todo recto, nomás ya sería una lista, pues. Entonces ya la búsqueda degenera mayormente en un O de n, ¿no? Ya no degenera en O logaritmo en base 2 de n, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, ahí apareció una primera solución, ¿no? Los dos rusos, Alexandrovsky es uno y el otro es Landis, crearon los árboles ABL, ¿no? Los árboles ABL, que a través de unas rotaciones ellos permitían, a través de unas rotaciones, inserción, eliminación y búsqueda. La eliminación se acuerdan que se considera una modificación, ¿no? La inserción, eliminación y búsqueda, todo lo que ustedes quieran era logaritmo en base de n. O sea, siempre lo permanecían balanceados, ¿no? Ese es ese era su detalle, ¿no? Ese fue su gran aporte, digamos, ¿no? A la búsqueda. Fue un golpe bastante una bofetada, digamos, como hay razones políticas, ¿no? Recuerden que estaba en la Guerra Fría. Rusia y Estados Unidos nunca se han querido, jóvenes. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ellos hasta el día de hoy se odian, ¿no? Entonces había un problema político ahí y Alexandrovsky y Landis le dijeron, aquí está todo, tómale. Le pasaron que se llama un paper, se le pasaron un textito, digamos, dicen paper, ¿no? Como papel. Aquí está todo, le dije, todo lo que ustedes necesitan. Logaritmo en base 2 de n, todo, absolutamente todo. Solo utiliza un campito adicional que se llama factor de balance en el nodo, ¿no? O sea, que nada más. Por lo demás estaba perfecto. Recuerden que el 63 murió el presidente Kennedy, ¿no? En Dallas, ¿no? En noviembre, creo que el 22 de noviembre del 62. Murió el presidente John Fitzgerald Kennedy. Lo asesinaron, ¿no? Lo asesinó, en teoría, Lee Harvey Oswald le disparó, ¿no? Ustedes lo conocen, esa historia. Pero antes él había pronosticado que Estados Unidos iría a la Luna, ¿no? En esa misma década, antes que lleguen los años 70. Y él produjo varias fundaciones, entre ellas con su mismo apellido, que se dedican a la investigación, ¿no? Estados Unidos es grande porque Jóvenes genera investigación. Saca a las mejores personas y los hace investigar, no los hace crear nuevas cosas. Y claro, el problema que tenían los ABL era la persistencia. ¿Se acuerdan que la persistencia? Ahí está anotadito, ¿no? Es guardar la estructura de datos, ¿dónde? Como en esta es como un archivo, ¿no? Meramente como más de un archivo, ¿no? Pero guardar la estructura de datos, es decir, obviamente hay que guardarla, ¿no? Imagínense, si tengo una base de datos, el índice no lo voy a estar creando cada vez, pues tengo que guardarlo como un archivo y después simplemente le digo load y obviamente el archivo se crea. No puedo cargarlo todo porque también la tumbo la memoria. Entonces, la ineficiencia, jóvenes, la ineficiencia de los árboles ABL se va cuando se guarda al hardware. Es decir, como si eso se va a guardar al disco, cuando se va a guardar al disco, entonces, ahí no terminamos el problema. Cuando se guarda al disco los árboles ABL que están perfectamente balanceados, el problema es cómo trabaja
el medio, o sea, la memoria secundaria, ¿no? O sea, ¿cómo almacena? Él lo almacena por sectores. Entonces ahorita vamos a ver, existe un pequeño problemita ahí. Si ustedes van a ver, según su materia de sistemas operativos 2, ahí van a ver, por ejemplo, cómo se almacena la información en un disco, ¿no? En un disco, en un flash o lo que sea, en un CD, digamos, cómo se almacena, ¿no? Un CD ahora es espectacular cómo se guarda en una espiral. Pero aún así, que sea lo que sea, se guarda por sectores, ¿sí? Tal como lo voy a explicar enseguida. El problema que tenían los árboles ABL jóvenes era poder guardarlo en la memoria secundaria, o sea, guardarlo como un archivo, hacer las persistencias. Y lo vamos a continuar, donde quedamos, ¿no? Ahorita en este momento. Muy bien, dejo de compartir entonces el anterior video y continuamos ahora acá en la pizarra. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Entonces, en la memoria secundaria puede ser, en la memoria secundaria, o sea, flash, ¿no? CD, ¿qué más tenemos? El disco, etcétera, ¿no? No le pongo cinta porque ya creo que nadie usa, ¿no? La información se guarda por bloques, ¿no? Por bloques. Usualmente un bloque, o un bloque si quieren acá, un bloque es igual a 512 bytes, pero esto se puede cambiar. Lo que pasa es que el file system es un sistema, una estructura de datos que mantiene la información de los archivos. A veces agrupa más de uno, ¿no? Más de uno. Sí. Por eso es que cuando guardamos a veces un archivo dice tamaño del archivo 4 bytes. Tamaño en disco dice 1024 bytes, ¿no? Entonces está ocupando dos bloques, ¿no? Dos sectores. Se guarda por bloque. O, recuerda que este es un comentario, o sectores, ¿no? También ya se dicen sectores. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que ocurre? El hardware, en este caso el hardware, ¿no? La memoria secundaria. Entonces, el hardware lee o escribe, ¿no? Su acceso, ¿no? Lee o escribe de una sola vez, como decimos en un solo saque, ¿no? De una sola vez, un bloque. O sea, él lo lee de una sola vez el bloque. No, es decir, no puedo decirle, dame todo dame un byte del bloque, no. Lo lees todo o nada. Le explico. Esto, por ejemplo, vamos a graficarlo un poquito. Por ejemplo, en el disco, ¿no? En el disco. Lo mismo ocurre en los flash. En los flash todo se reduce a sectores. Lo mismo ocurre en el flash, ocurre en los CD, etc. Entonces, esto es lo que hay en un disco. Entonces, estos se llaman sectores y estos se llaman pistas. Claro, que sectores llamamos al pedacito. Entonces, yo lo que le decía, digamos, a las personas que cuando enseñaba yo esto, decía, imagínense que nosotros queremos invitar una torta en un cumpleaños y van a ver ustedes que mayormente son las damas, ¿no? Imagínense que lo pongan un hombre a repartir la torta, ¿no? Hace macana, ¿no? Agarra un pedazo por aquí, un pedazo por allá. ¿Y qué hacen las mujeres? La formatean la torta, ¿verdad? Eso se llama formatear, crear pistas y sectores. O sea, he visto, recién nomás pasó un cumpleaños y veía que le ponían aquí un pay de no sé qué cosa aquí en el medio. Y yo me acuerdo que bromeé, para mí la rotonda le decía. Y comenzaban a cortar con el cuchillo y después cortaban así, ¿no? Cortaban así. Y digamos esto, nos invitaron este pedazo acá, pero le hacemos con el cuchillo todo esto. Al final quedan estos pedacitos de torta, ¿no? ¿Verdad? Estos pedacitos. Entonces está la intersección entre la pista y los sectores. Este pedacito de acá es lo que nosotros invitamos. ¿Se imagina? Me dice que nuestra torta es muy pequeñita, entonces ¿qué hacemos? Le hacemos con el cuchillo, le hacemos esto, estamos por arriba de la torta haciendo esto. Cortamos así, así, y lo cortamos con el cuchillo así. Entonces tenemos estos pedacitos de torta que nos quedan, ¿no? Entonces, este pedacito es el famoso bloque o sector también que dice, ¿no? Bloque o sector.
Entonces, resulta que el dispositivo, bueno, en este caso el cabezal, lee de una sola vez un bloque. Es decir, lo lee todo o nada. No puedo leerte un byte, como son 512 bytes, digamos, en el peor de los casos. Él me dice, no te voy a leer pues un solo, o un bytecito dentro de ese, te lo leo todo o nada, en un solo acceso. Es decir, si vas a leer un bytecito de ahí, tenés que leerlo todo. No te puedo dar un pedacito, te lo transporto todo o nada. ¿Me hago entender, jóvenes? Hola, hola. Sí, ingeniero, se está entendiendo. Entonces, lo que le decía, entonces, todo el bloque es leído de una sola vez, ¿no? De una sola vez, no es que puedo leer de los 512, quiero leer 4 bytes, no, todo o nada, te lo llevas todo y lo mismo. Leo o escribo en un sector. Perfecto. Hasta ahí está yendo bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, digamos, con esto? ¿Por qué, digamos, voy a exagerar un poquito, ¿no? Voy a exagerar un poquito. Lo que puede pasar, Juan, con el árbol ABL está perfecto, está balanceado. Pero cuando se graba en la memoria secundaria, puede pasar que dos valores diferentes estén en sectores diferentes. A ver, les explico. Esto es lo que puede pasar. Entonces, digamos, este es el árbol perfectamente balanceado, es el árbol ABL, digamos. Déjenme inventarlo. Claro, yo sé que tiene el registro y la posición, pero vamos a poner ahí nomás, 100, digamos. Aquí, menor 40, no sé por qué puse 100 aquí, 80 y aquí 70. Déjenme cerrar un poquito. Está perfectamente balanceado. Pero en el disco, ¿vale? En el disco, o sea, en la memoria secundaria, puede ser que ocurra esto. Puede ser que ocurra esto. Puede ser, digamos, que déjenme exagerar un poquito, que el 80 está guardado aquí, digamos. El 80 está guardado aquí y lo demás no contiene otros datos. El 40 esté por acá. Es solamente un ejemplito, por favor, está un poquito exagerado. Y el 70 esté por acá. Cuando se guarde el archivo ABL. Entonces, ¿qué va a pasar? Para leer el árbol, se necesitan 3 accesos. Se necesita que el cabezal vaya, aprieta ahí, y después esperar que pase el otro ahí, ¿no? O sea, tenía que hacer 3 accesos. Cada acceso es caro, ¿no? Cada acceso al disco es caro. Aparte de jóvenes, acuérdense que tiene que irse por un bus, ¿no? Un bus, yo le mencionaba un poquito cuando vimos aspectos técnicos del hardware, que utiliza un SATA en este momento, igual es lento, ¿no? El acceso. El disco es un dispositivo externo a la computadora, ¿no? Es un dispositivo externo. Entonces, cada acceso es caro en cuestión de tiempo. Entonces, y aparte de eso que desgasta el disco, esa más. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería la solución? Sería la solución leer la mayor cantidad de datas. ¿Qué nos convendría? Yo sé que el ejemplo es bastante barato, jóvenes, pero es para que me entiendan. Ahí necesito 3 accesos para poder acceder a todo el árbol. 3 accesos. Digamos, si quiero ir del 80, digamos, si del 80 me voy al 70, que está mal ahí, debe ser 90, ¿no? Está mal acá. Este debe ser 90 porque este debe ser mayor, ¿no? Aquí 90. Ese es mejor. 90, ¿no? Entonces, debería estar todas las datas, deberían estar en un solo sector, o sea, ¿no? En un solo sector. Entonces, hay que evitar la cantidad de accesos al disco. No solo, digamos, porque se desgaste, digamos, uno dice, se va a desgastar, no, ya dejémoslo eso aparte, sino porque los tiempos son bastante largos, ¿no? Los tiempos son bastante largos. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, Andrew. Entonces,
lo ideal sería que esos tres datas, lo ideal sería que los tres datas que están ahí, que es el árbol, yo sé que es muy pequeño mi árbol, ya sé, no me critique. Lo ideal, pero lo que sería deseable, es que lo deseable sería esto, ¿no? Lo deseable sería que en este disco, que está acá, que yo hago de 4, ¿no? Por no hacerle la vida complicada, ¿qué sería lo deseable? Lo deseable es que, digamos, los tres datas estén aquí, que sería, no importa el orden, ¿no? 80, el 40 y el 90 estén aquí. ¿Por qué? Aquí solo necesito un solo acceso. Entonces, obviamente, clarísimo lo vemos, jóvenes, que el tiempo mejora, ¿no? Si tenemos un solo acceso. O sea, si evitamos la cantidad de accesos al disco o al flash o lo que ustedes quieran, si evitamos la cantidad de accesos, obviamente el algoritmo va a funcionar mejor. Entonces, evitando la cantidad de accesos, entonces arreglamos el problema de la velocidad. Entonces, mientras menos acceso tengamos al dispositivo, vemos nosotros que nuestro algoritmo funciona bien, ¿verdad? En memoria, de repente, el ABL es rapidísimo, seguro, pero acceder al disco, porque hay que guardarlo. Hay que hacer la persistencia, guardar la estructura. Entonces, pero acceder para ir navegando el árbol, eso allá, por ejemplo, en el lado derecho de la pizarra, me significan 3 accesos. Mientras que en el lado izquierdo me significa un solo acceso. Entonces, la idea es minimizar. Entonces, es minimizar la cantidad de accesos, ¿no? La cantidad de accesos. Esa es la idea, ¿no? Minimizar la cantidad de accesos. Entonces, como les decía, como Kennedy les prometió, volviendo un poquito a historia, no soy historiador yo, solamente es lo que uno lee, ¿no? Cuando es joven, ¿no? Como él comenzó a invertir más en investigación, hasta el día de hoy sigue invirtiendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El joven de Estados Unidos comenzó a gastar altísima plata en científicos. De hecho, el que lo llevó a la Luna, el que hizo los primeros cohetes, digamos, fue un nazi, joven. Fue un nazi que tenía la B2, ¿no? Entonces él ese nazi, él le dijo, ¿querés ir a la cárcel o querés trabajar para nosotros que te doy auto, casa y bueno, y un excelente sueldo? Cárcel o vas a trabajar en mi país, le das todo, su apellido era Brown, y trabajas para mí y te doy casa, te doy auto, te doy una buena paga. ¿Qué decís vos? Fue una oferta que no pudo rechazar, ¿verdad? Esa fue una oferta que no pudo rechazar. Muy bien. Entonces, al hacer estos jóvenes, un laboratorio que se llama Laboratorio Kennedy, hizo el árbol M-Vía, ¿no? Hizo el árbol M-Vía y de ahí comenzó, ya hizo el balance, todo eso, ¿no? Entonces, de aquí nace el árbol M-Vía. ¿Sí? Entonces lo ponemos aquí como si fuese una conclusión, 2 puntitos, decimos el árbol M-Vías. El árbol M-Vías. ¿Qué es lo que hace el árbol M-Vías? El nodo del árbol M-Vías, bueno, en lo posible, ¿no? En lo posible, ocupa un bloque, o sea, un sector, ¿no? Ese pedacito que le torta, que le decía ese pedacito, un bloque de la memoria secundaria, bueno, del disco, le voy a poner, un bloque del disco. ¿No? Un bloque del disco. Y en su interior, almacena más de un data. Más
de un data. Es decir, si lo vemos aquí un poquito a la rápida, ¿no? Si lo vemos un poquito de acá, aquí, así a la rápida, después vamos obviamente a detallar todo esto. Entonces, digamos aquí tiene 10 está ordenado, ¿no? 20, 40, déjame inventarme 80, 90. ¿Sí? Entonces este es un nodo. Este es un nodo. Entonces, el tamaño de este es el tamaño de un bloque. Más o menos, ¿no? Porque a veces no coincide, ¿no? Uno va y menos, va y más, ¿no? Tamaño del bloque. Entonces, ¿qué pasa? En el disco, jóvenes, entonces, en cada uno, en un sector, él almacena, un bloque. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí estaría este. ¿Sí? Ocupando todo el sector, estaría aquí, digamos, guardado. ¿Se entendió? Entonces, de un acceso, jóvenes, de un solo acceso al disco, él puede leer toda esa cantidad de datas. Claro, ya le deja la velocidad, digamos, el acceso obviamente ahí en el nodo va a ser secuencial. O si quieren puede hacerlo binario, también si es muy grande, porque el nodo está ordenado. Entonces el acceso es 1. Entonces, el problema de los árboles binarios es que yo para tener cada data está almacenado en un nodo. Pero acá un MVIA me permite almacenar varios datos en un mismo nodo. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Alguna consultita? ¿O no se ¿Lo entendió? puedo volver a repetir, por favor, para que quede más claro? Claro, en un árbol binario, ¿qué tiene? Cada nodo tiene un solo data. Cada nodo tiene un solo data. Pero en los árboles MVIA, cada nodo puede tener m menos un data, como han sido. Tiene más de un data. Muchos datas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, se entendió el concepto. ¿Entendió, no? Ok. Muy bien. Entonces, bueno, se me está acabando el tiempo, ¿no? Ahora, conceptualicemos, no, vámonos a la parte, queremos ver cómo rayo hacer un árbol MVIA, ¿no? Tenemos que lo vamos a programar, no hay nomás que puro charla, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, ya vimos cuál es el problema de los árboles binarios, ya lo vimos, cuál era el detalle, por qué se crearon con la aparición de los accesos directos a la parte de la memoria secundaria, los discos magnéticos, la empresa Winchester. Bueno, y ahorita hay otras empresas, ¿no? Digamos que están la Quantum, creo que ya terminó la Quantum, la Toshiba, también que hacen discos, ¿no? Pero el detalle era que el acceso, como era el acceso directo, se crearon formas de acceder directamente. Y vimos pero acceder es bastante caro, entonces, ¿por qué no hacer en un solo acceso leer la mayor cantidad de datos posible? Muy bien. Entonces, un árbol MVIA tiene lo siguiente. Un árbol MVIA es ordenado, ¿no? Vamos a ver enseguida, es ordenado. ¿Cómo se ordena? Lo vamos a ver enseguida. Es ordenado. Y cada nodo tiene m hijos, por eso dicen vías, ¿no? Tiene m hijos y m-1 datas. m-1 datas, cada nodo, ¿no? Cada nodo, m-1 datas, aquí se da. Por ejemplo, si yo digo, si decimos, qué sé yo, 3 vías, ¿qué significa? Entonces, cada nodo tiene 3 hijos y datas. Entonces, si decimos 3 vías, entonces quiere decir que son 3 hijos, 3 vías, 3 maneras de bajar, de ir al siguiente nodo, 3 maneras de bajar.
Y si digo 2, bueno, si digo 3, entonces, como se intercalan los hijos, vamos a tener 2 datas, ¿no? Si digo 4 vías, ¿qué significaría? 4 hijos y 3 datos. Y 3 datas, correcto. Y 3 datas, ¿no? Algunos usan a lo sumo, dicen, ¿no? Pero nosotros lo hacemos fijo, ¿sí? Lo hacemos fijo. Por ejemplo, va a haber árbol M, M-1M, digamos, ¿no? Pero no, nosotros lo fijamos en un M fijo para no complicar la vida. Entonces, si digo 5 hijos, sería 5 vías, perdón. 5 vías significa que son 5 hijos y 4 datas. Entonces, las vías se refiere a los hijos, ¿no? Se refiere a los hijos. ¿Les en cuenta? Las vías se refieren a los hijos. Y obviamente, por añadidura, se crean la cantidad de datas, que quedan 2. Ahorita lo ven. Entonces, vías significa hijos, ¿no? Así de simple. Y claro, por la forma de cómo está estructurado el nodo, quedarían uno menos los datas, ¿sí? Entonces, los datas se intercalan con los hijos, así, ¿ves? Entonces, los datas, los hijos y los datas, o las datas, ¿no? Se intercalan. En vez de hacer un ejemplo general, hacemos, por ejemplo, digamos, un árbol 4 vías, digamos. Un árbol 4 vías. Entonces, ¿qué pasa? Grafiquémoslo. Entonces, va a tener hijo 1, data 1. ¿No? Data 1. Hijo 2, son 4 hijos, ¿no? Hijo 2, un data 2. Y así, ¿no? Le voy a poner 3 vías nomás, se me fue 3 vías porque no me alcanzó la pizarra, pensé que no iba a dar. Entonces, aquí están los 3 hijos, ¿lo ven? Hijo 3. Entonces tengo hijo 1, hijo 2, hijo 3, ¿lo ven? 3 vías. Entonces son 3 hijos. Entonces aquí sería data 1, data 2. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, podríamos, ejemplo sobre ejemplo, poner acá, ¿no? Este sería el hijo 1, qué sé yo, 20 por acá. El hijo 2, que estoy apuntando a otro lado. El hijo 3, no sé, el data 2, disculpen. Data 1, data 2. Y por aquí está el hijo 3, ¿no ven? Entonces ahí tendríamos un árbol, un nodo, 3 vías. ¿Se entendió, jóvenes? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ¿Sí? No está tan complicado, ¿verdad? No se preocupe, ahorita hacemos la clase, no, en realidad yo se las paso a la clase, no, porque es bastante aburrido hacerlo. El detalle, Juan, es que ahora no sabemos cuánto vale M, ¿no? Tenemos que hacer un nodo que sea genérico. Yo puedo usar template, lo que se llama, o sea, notación diamante, pero no la uso. Hago que la modifiquemos a pulso, ¿no? Hago que la modifiquemos a pulso. ¿Cuál es el M, digamos, ¿no? ¿Cuál es el M del nodo? ¿Cuál es el M del nodo? Muy bien. Entonces queremos ver cómo rayos trabaja el nodo. Bueno, algo importante, jóvenes, es que por eso es que en las tablas hay el famoso valor null, ¿se acuerdan? ¿Qué significa en las tablas el valor null? En las tablas de base de datos, si han visto base de datos. ¿Subieron? Entonces, lo nuevo, digamos, de esto con respecto a los árboles, con los árboles BST, es que lo nuevo es que las datas pueden estar vacías. En base de datos se dice null, ¿no? Se dice que no tiene valor.
es que las datas pueden estar vacías. Ese concepto no lo teníamos. Las datas pueden estar vacías. Es decir, no significa, aquí le pongo un comentario, no significa, ¿cuánto tengo de tiempo, por favor? 2 minutos. 2 minutos, ok, esto lo pongo y me voy a cortar. No significa que valen cero, por si acaso, ¿no? Eso no, sino que no tiene valor, así de simple. ¿Sí? O sea que está vacía, no tiene ningún valor. Muy bien, entonces, bueno, por razones de Zoom, cortamos y volvemos a conectar, somos 27. Ok, entonces cortamos en 3, 2, 1, 0. Bueno, jóvenes, estamos todos. Entonces, esa es la diferencia, digamos, claro, yo sé que el árbol el nodo del árbol ST tiene un solo data, pero aquí puede pasar que algunos data pueden estar vacíos. Entonces, simplemente los ponemos así, ¿no? No equivale cero, digamos, ¿no? O algún valor especial, sino que está vacío, así de simple. No tiene valor. Entonces, esto sería así, ¿no? Entonces, ¿qué sé yo? Un ejemplo, digamos, ¿no? A ver lo que me dé. A ver, aquí están hijo 1, hijo 2. Este sería el data 1, data 2. No sé, medio para más. Este es un nodo de un árbol de M, ¿cuánto? ¿De cuánto es su M? No, este sería un nodo en 4 vías. Entonces, estos no datas tan vacías, por ejemplo. ¿No? Están vacías estas datas. Es decir, nadie la está utilizando, ¿no? Nadie la está utilizando. Ok, ahí la tenemos entonces. Estas están vacías, ¿no? ¿Cómo entonces crear un árbol M vías? Un nodo, disculpe, como un árbol, un nodo. Ni sé todavía cómo trabaja el árbol, ¿no? Estoy hablando del nodo solamente. No se vayan a perder. Yo, ¿qué estoy haciendo ahorita en este momento? Que debía haberlo hecho antes, ¿no? Es ver, digamos, la clase árbol BST y poder verla por lo menos en el blog de notas, ¿no? ¿Cómo es? Como lo tenemos, ¿no? Para que no nos sorprendamos con su uso. Entonces, tenemos que crear una clase nodo, ¿no? Tengo que crear una clase nodo. Bueno, ¿y cómo lo hacemos?
Bueno, ahorita lo vemos, déjenme tener un poquito de paciencia. ¿Qué operaciones tiene? Digamos, ¿no? Yo estoy aquí nomás, este nodo se lo voy a pasar, no se preocupen, el árbol, todo, ¿no? Aunque no crean, el acceso es más sencillo, digamos, ¿no? Más sencillo lo que hay, ¿no? Es más sencillo lo que parece en el acceso. Solamente la implementación se necesita usar, digamos, para decirle si el data está falso, ¿no? Está vacío, ¿no? Con un boolean, ¿no? Con un boolean nada más. Exactamente eso. Bueno, entonces veamos cómo sería una class nodo, ¿no? Una class nodo, cómo sería para trabajar. Entonces, vamos directo. Aquí le he puesto nodo M, pueden llamarle nodo nomás, no pasa nada, pero es para distinguirlo del BCT, ¿no? Entonces, aquí decimos una class nodo M. Nodo M. Bueno, aquí dice, así dice, ¿no? Bueno, class, ¿no? Ya sabemos que es public class nodo M. Y bueno, tiene una cosita acá, dice, aquí dice public, dice los privados, ¿no? Dice acá. Private static, dice acá. La palabra static. Ahorita lo explicamos. Voy a cambiar de marcador, perdón. M igual. Entonces, aquí nosotros le ponemos el M. Digamos, si pongo M igual a 3, quiere decir que la clase no va a trabajar con 3 vías, ¿no? Entonces va a ser un 3 vías, ¿no? Va a ser un nodo para un árbol 3 vías. Una preguntita, ¿qué significa la palabrita static? ¿No? Paramos un ratito. ¿Qué significa la palabrita static? ¿Lo conocen, no? Es universal, no solamente de Java. ¿Qué es parte de la clase? Claro. Quiere decir que ese campito es público, pero no es privado. Es público. No sé por qué lo pongo privado. Es público. Claro. Okay, no hay que modificarlo, ¿no? Pero static significa que este campo es un campo de la clase, no de la instancia. Es un campo de la clase, no de la instancia. O sea, no del objeto, ¿no? Recuerden que una instancia, una clase es un objeto. ¿Esto qué significa? Ahora que yo no necesito instanciar la clase, es decir, new, digamos, ¿no? Hacer un new. Simplemente digo así, por ejemplo, puedo hacer esto, digamos, decir, qué sé yo, in X, digamos, qué sé yo, una variable X, ¿no? Y decirle, dame el M con el que estoy trabajando. Listo, con eso es suficiente. Entonces, le pongo el nombre de la clase y le digo punto M. ¿Se entendió? Hola, hola. ¿Preguntas? ¿Se entendió o no? Ok, entonces con eso yo puedo decir nodo m.m. Ah, si le quito la palabrita static estoy muerto, no, ya no puedo hacer eso. Porque tengo que hacer new y después a ese decirle, qué sé yo, p igual a new nodo m y después decirle p.m, ¿no? Porque es public, p.m. No. Aquí, como es un campo de la clase, con la palabrita static, yo puedo directamente decirle nodo m.m directamente. Yo no necesito hacer un new, digamos, ¿no? No necesito hacer un new. Entonces,
con eso yo puedo acceder. Claro, entonces si yo quiero trabajar con 4 vías, voy y modifico y le pongo 4 aquí. Y ya estoy trabajando con 4 vías. Si quiero 5 vías, aquí le pongo 5 y ya está. Ya puedo trabajar con 5 vías. Claro, la idea es que sea flotante, ¿no? Pero, o sea, que uno pueda cambiarlo con notación diamante, decirle cuánto es. Pero bueno, ahí lo hemos dejado y ya está. Muy bien. Entonces, con este nodo M.M podemos saber con cuántas vías estamos trabajando, ¿no? Entonces, aquí X vale 3, ¿no? X vale 3. Muy bien. Entonces, ¿qué operaciones tiene este nodo M? Entonces, operaciones... O sea, ¿qué métodos, no? ¿Qué métodos public, simple? La clase nodo M, que están aquí adentro, ¿no? Están aquí. Aquí están. ¿Cuáles serían estas operaciones? Bueno, puesto que los hijos y los datas, ¿no? Y los datas, los hijos y los datas son variables, digamos. Tienen una cantidad variable, ¿no? Sería la mejor. Tienen una cantidad variable. Una cantidad variable. Estos se indexan, o sea, se le pone un indicito, estos se indexan. Ahorita van a ver esto, se indexan desde el 1. Algunos quieren hacerlo desde el 0, no hay ningún problema, ¿no? Pueden hacerlo. Muy bien. A ver, no lo entiendo todo. A ver, para los datas. ¿Sí? A ver, para los datas. Entonces, para los datas, hagamos together y set. Decimos, voy set data. ¿Mm? Y aquí le decimos cuál es el índice. El índice I, ¿no? Que estamos poniendo. Decimos qué número de data y qué valor le vamos a poner. Digamos 6. ¿Esto qué hace? La aplicación dice que el data número I se hace igual a X. Así de simple. Ahorita lo ejemplificamos, tranquilo. Ahora, muy bien. Aquí me dice, dame, como estamos manejando entero, dame el data. ¿Cuál data? El data número I. O sea, se indexa, ¿no? Entonces a esto le llamamos el índice, ¿no? Al revés, pues, índice, estoy acentuando más. Entonces, este sería el índice, ¿no? O sea, por eso indexamos, dice, ¿no? Este sería el índice. Muy bien, tiene otra funcioncita para decirnos si el data está o no está vacía, digamos. Si está vacía o está llena, ¿no? Eso lo quiero un momentito ver. Porque esto les voy a pasar, no es que lo voy a volver a escribir, ¿no? Bueno, tiene dos, ¿no? Dos funcioncitas. Ahorita lo vemos, ¿no? Esto lo que hace es return el data sub i, ¿no? Si digo data 2, revuelve el data 2. Ahorita lo vemos. Aquí tenemos una funcioncita que me dicen que is vacía y me pone el i. No me dice si está vacía o no. Entonces te devuelve true. Sí, solo sí. Eso quiere decir que false en caso contrario. Sí, solo sí. El data i, el data sub i está vacía. Bueno, este es el data que tiene más datito. O al revés también, ¿no? Is usada también. Is usada y aquí tenía y no, lo mismo. Devuelve si está ocupada, ¿no? Is ocupada, no más que sería que usada, ¿no? Si está ocupada el data i. Entonces vuelve true. Al revés, ¿no? Si solo si el data i está ocupada, digamos, sería mejor. O sea, lo contrario de vacío. Muy bien. ¿Qué tal si hacemos un ejemplito y aquí lo vemos? ¿Sí? Hagamos un ejemplito y acá lo vemos.
Muy bien, que sí, se llama nodo M, ¿no? Podemos cambiarle el nombre a nodo nomás, ¿no? P. Entonces ahí le vamos a decir new nodo, new nodo N. Bueno, en ese momento estamos con 3 vías, ¿no? Entonces P se anotaría así. Entonces aquí sería, este sería el hijo 1, todos están en null en este momento. El data 1 está vacía. Null, todo está en null, todo está inicializado. Data 1, data 2, tiene 2 en este ejemplo, ¿no? Estamos con m igual a 3, ¿no? O sea, 3 hijos, 3 vías, m igual a 3. Muy bien. Entonces, yo le puedo preguntar, ¿no? O si quieren podemos asignarle, digo, p punto, le digo set data. ¿A cuál data? Al data 2. Al data 2 ponerle el 20. Recuerden, este es el data 1, data 2, ¿no? Hijo 1, hijo 2, hijo 3. Entonces, en ese momento, a P se le coloca en el data 2, ¿no? Este está en null, nada, null. Eso es lo que cuesta esto dibujar, ¿no? Entonces, el data número 2 se pone en 20. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, el data 2 ya se puso en 20, ¿no? Ya se puso 20. Muy bien. ¿Qué sé yo? Le puedo preguntar, ¿está vacía? También tiene un set vacío. Julio Álvarez pregunta, y para poner el data en vacío, hay un set vacío también. Hay un set vacío que se pone acá, ¿no? Esto para no abrir el NetBeans, lo he puesto acá, el nodo M, que le voy a enviar. Le estoy compartiendo. Aquí pueden ver. Tengo acá para... Es bien completo, ¿no? Bueno, por acá hay más. ¿Cuántos hijos tiene que no sean nulos? Bueno, is vacía, digamos, ¿no? Is usada, como les decía. Y tiene set vacía también, ¿no? Para ponerlo vacía. O sea, hace set vacía, ¿no? Set vacía. Se hace set vacía y uno le dice cuál data queremos ponerlo vacío. ¿Ok? ¿Alguna idea? ¿Alguna preguntita más? Yo puedo decirle set vacía y lo pongo vacío, ¿no? A ver si quieren lo usamos. A ver, ahorita lo usamos un poquito. Voy a dejar de compartir y me voy a la pizarra. ¿Sí? Entonces, aquí tengo. Yo le pregunto, ¿no? ¿Cuánto es el data 1, data 2? Hijo 1, hijo 2, hijo 3. Entonces le preguntas, qué sé yo, en una variable b, ¿no? Decime, ¿es vacía el data 1? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, me dice, pero le vuelve true, ¿no? ¿Verdad? No me vuelve sí. Sí, me dice, está vacía el data 1. Y así, ¿no? Puedo hacer por el otro lado, decirle, is usada o ocupada, ¿no? Y usada, p punto, ¿no? Que va a ver. Así, p punto, is usada el data 2. Entonces, él me dice, sí, también. De pronto está ocupada, es que lo contrario de vacío, ¿no? ¿Está ocupada el data 2? Sí, me dice, está usada, me dice tú, ¿no? No sé, te puedo preguntar, b igual p punto is vacía el data 2, ¿qué me va a dar de respuesta? ¿Y vacía el 2? ¿El data 2? No, ¿verdad? No está usada. No está vacía, está ocupada. No está vacía. Entonces me dice false, no, me dice. No está vacía. Muy bien. Entonces, así puedo, digamos, poner el data. Y para sacar un data, bueno, hago lo mismo, ¿no? Pero con el get, ¿no? Entonces puedo decir que si yo, X, digamos, ¿no? Cualquier otro valor, digo, in Z. Dame el data 2. ¿Qué valor me da ahí?
Entonces, en vez de decir get data, como teníamos era no solo le decimos qué número de data queremos. Z me da el 20, ¿no? Me da el 20. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Qué les parece? ¿Preguntas? ¿Fácil, difícil? Interesante. Sí, pero no es complicado, ¿no? Se saca solamente, se pone el data, digamos, decimos cuál es el índice que queremos modificar, o con el get data podemos sacar, digamos, ¿no? Podemos sacar el data que queramos, el 1 o el 2 en este caso, ¿no? Claro que el M puede ser de 4 vías, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya tenemos 3 data, o de 10 vías tenemos 9 data, ¿no? Entonces, decirle cuál es el índice que queremos modificar, ¿no? ¿Cuál es el índice que queremos modificar? Lo que decía el compañero, ¿no? Puedo hacer que un data se ponga vacío, ¿no? Por ejemplo, a ver, pues decirle p.set vacía o vacío, no me acuerdo muy bien, el 2, digamos, ¿no? Entonces, esto significa que el data 2, el data sub 2, se pone vacía. En teoría que el data 2 se ponga vacía. Entonces, P ya sería así ahora, ¿no? Sería con todo vacío. Ahí tenemos, a ver. Ah, se me fue, pero no sé. Creo que me alcanza. Esto está null, null, null. Entonces, el data 2 se queda vacío, ¿no? Pues ya se lo marca como vacío, ¿no? Se lo marca como vacío. Entonces, get data, le digo cuál data tener, y set data también siempre le digo, ¿no? Y qué valor voy a poner. Así de sencillo, jóvenes, es la manipulación, ¿no? Algunas cosas necesitamos para el árbol, ¿no? Pero casi baratos son los set y los get, que es lo que utilizamos mayormente en cuando estamos haciendo una estructura enlazada, ¿no? Es el get y el set, ¿no? Esos son los dos. Ahora, para los hijos también es exactamente lo mismo. Por suerte son menos, ¿no? Son 2 solamente para los hijos. Entonces, para los hijos, a ver. Para los hijos, entonces tenemos el void set hijo, ¿no? Y aquí decimos cuál hijo y con qué lo vamos a actualizar. Pero necesitamos nodo M, digamos, un nuevo data, ¿no? Qué sé yo. Ahorita lo practicamos ahí. Y tenemos acá, claro, el set, ¿no? Tiene que ser un nodo, ¿no? El get, ¿no? Get hijo. Y también decimos qué hijo queremos. In, qué hijo queremos, el 1, el 2, el 3 o el 4. A ver, practiquemos un poquito. Por ejemplo, entonces para los hijos hagamos un ejemplo. A ver, P de un nodo M, a ver, pongamos aquí P punto set data 1, le vamos a poner el 80. Eso es para distinguirlo nomás, nada más. Entonces P en este momento está con esto. A ver, hijo 1, data 1 vale 80, hijo 2, data 2 que está vacío, hijo 3. Entonces esto está en null, null, null. Muy bien. ¿Qué se llama? Ponerle PQRS, digamos. Nodo M S igual a mi nodo M. Para distinguirlo a su data de S, al data 2, digamos, le vamos a poner 60. No estamos haciendo ningún árbol. Entonces, en este momento, ¿qué tenemos? Tenemos que P, perdón, disculpe, estoy hablando macana. S en ese momento
tiene estos valores. El data 1 está vacío. Ahora el data 2 vale 60 y así está, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos esos nodos. Ahora, ¿cómo hago? Quiero que el hijo 2 apunte a ese. ¿Qué hago? A ver si me vamos a entender. Digo, P punto set hijo. ¿Cuál hijo? El hijo 2. Hacer lo que apunte a ese. Hacer lo que apunte a ese. ¿Qué estoy haciendo acá? Comentario. ¿Qué está haciendo el profesor acá? Estoy haciendo hijo 2 de P, ¿no? Igual a ese. El hijo 2 de P, que sea igual a ese. El hijo 2, que sea igual a ese. Entonces, este ya se vería así. Este ya se vería de esta manera, ¿no? A ver si se va a entender. Este está en null, este es P. Este sería 80, así está, ¿no? Este, su nodito de acá, el último está acá. Y ese está por acá. Ese está por acá. Y tendríamos ahí, ahí. Entonces, ese tiene su data 2 en 60. Entonces, el hijo 2 de P, lo hacemos que apunte ahí. El hijo 2, hacemos que apunte ahí. ¿Se entendió? Fácil, ¿no? El hijo 2 de P, hacemos que apunte a S, ¿no? Como son asignación entre punteros, ambos apuntan a la misma caja. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Ok. Y get hijo hace lo mismo que es decir, HI o HE, es decir, get hijo 1, get hijo 2, o como decimos, ¿no? Get HI, get HD, ¿no? Si lo queremos usar con selectores. Entonces, lo mismo hace get hijo, obtiene el puntero que apunta a ese, que apunta a un nodo, ¿no? El puntero tal, digamos, ¿no? El puntero tal. Eso lo tiene. De todas formas, lo vamos a ver ya corriendo, ¿no? Vamos a verlo trabajando, ¿no? Trabajando este nodo M. ¿Alguna consultita que tengan? Lo puede hacer, pero no. Estamos trabajando con un M fijos. No lo modifiquen el nodo M, ¿no? No lo modifiquen para nada. Sí, se lo puede modificar, pero no lo hagan, ¿no? En los problemas no hay problema. Julio me pregunta si el nodo raíz agarra, todos los nodos, ¿no? Agarran la estructura que le demos, ¿no? Todos, no solo la raíz, todos. Es decir, si yo digo m igual a 4, todos son 4, digamos. Si digo m igual a 5, todos son 5 vías. O sea, no hay nada extraordinario, digamos. Siempre agarran la misma cantidad. Todos los m vías son de la misma cantidad de data y la misma cantidad de vías. Si a eso se refiere. ¿Sí? Bueno, jóvenes, por hoy es suficiente. Mañana vamos, el viernes vamos a ver una estructura de datos que dice. Me refiero, por ejemplo, el nodo raíz agarra una estructura nodo m vía y seguido de otra cantidad de vías. No. Eso sí es posible en la vida real, ¿no? Digamos, en la base de datos hay nodos que son diferentes vías. No, aquí nosotros hacemos que todo sea fijo. O sea, si m es igual a 4 vías para la raíz, entonces para todos los nodos también son 4 vías. ¿Sí? ¿Me hago entender? Bien, gracias. Sí quería pedirle disculpas, no podía
no pude pasar clase por razones de salud, que pensé que era un dengue y no había sido eso. Le agradezco la pregunta. El viernes en realidad yo podía pasar clase, pero mi familia no me dejó. Ese era el viernes, ¿no? El lunes pasado por el día del maestro, pero el viernes no, yo quería pasar clase, pero la verdad que mi familia no me dejó. Esa es la verdad. De todas formas, este próximo viernes vamos a continuar, vamos a hacer el árbol MVIA, vamos a conocerlo, cómo se hace la inserción y vamos a programarlo, ¿no? Vamos a programarlo cómo se hace la inserción en un árbol MVIA. ¿Alguna consultita antes de finalizar? ¿Ninguna? Ok, bueno, continuamos el próximo viernes a las 11:30. Pasen buen día. Hasta luego. Ingeniero, gracias. Hasta luego, jóvenes.